tal? ¿Cómo les va? Ya estamos en Inventario, la agenda cultural universitaria, con lo más destacado, y como cada semana los saludamos Rosa Brizuela y Hernán Bravo Varela. Esto es parte de lo que tendremos en el programa de hoy. Se rinde un homenaje póstumo al poeta Hugo Gutiérrez Vega en el Palacio de Bellas Artes, donde además se celebró un lustro de la aparición de su primer poemario. Exactamente. Sismólogos de la UNAM y de la Universidad de Japón realizarán un proyecto de investigación para evaluar el peligro asociado a terremotos y tsunamis. Lanza la UNAM el proyecto Plataformas de la Imaginación, escenarios de la literatura electrónica México 2015. La poeta y narradora Sandra Lorenzano presenta su más reciente novela titulada La estirpe del silencio. Todo listo para el partidazo de fútbol Pumas CU y Burros del Politécnico el próximo sábado en el Estadio de Ciudad Universitaria. Y aquí en el estudio nos acompañará el escritor Emiliano Monge para presentarnos su más reciente libro titulado Las tierras arrasadas. Este jueves 8 de octubre se dio a conocer quizás el más esperado de los premios Nobel de literatura. En esta ocasión se reconoció la labor de la escritora y periodista bielorrusa Svetlana Alexievich, de 67 años. El máximo reconocimiento a las letras universales se le entrega, de acuerdo con el jurado, por sus escritos polifónicos, un monumento al sufrimiento y al coraje en nuestro tiempo. Alexievich ha retratado la realidad y el drama de la población de la Unión Soviética, así como de los sufrimientos de Chernóbil, la guerra de Afganistán y los conflictos del presente. Ha dicho Hernán que se dedica al periodismo porque es justamente aquí donde las voces humanas hablan por sí mismas, y ha dicho también que la entrevista es ese género periodístico al que más se acerca y el que más prefiere. Así es, que el Hernán en esta labor, Elena Poniatowska, que se une también a este mismo nivel literario, también desde el periodismo. Otro reconocimiento que también se entrega este jueves 8 de octubre es para el doctor Miguel León Portilla, investigador emérito de la UNAM, quien recibirá el premio Alfonso Reyes 2015, que otorgan el Colegio de México y la Fundación Colmex, una merecida distinción a su larguísima trayectoria por su apoyo a las ciencias sociales, las humanidades y la historia de México. El Fondo de Cultura Económica, casa que ha publicado 12 títulos del doctor León Portilla, se unen al festejo de este universitario que a través de su obra ha hecho importantes contribuciones al estudio del pensamiento y la literatura en lengua náhuatl. Enseguida unas palabras del reconocido defensor de las lenguas indígenas. Siempre, cuando muere una lengua, la visión del mundo que iba con ella se esfuma. Cuando muere una lengua, la humanidad entera se empobrece. Bueno, y antes de seguir con la información, les comentamos a nuestro auditorio que tenemos 10 boletos justamente para este clásico Pumas Politécnico que se llevará a cabo este sábado 10 de octubre en el Estadio de Ciudad Universitaria. Los interesados deben comunicarse en este momento, jueves 2:30 de la tarde, al teléfono 5622-9321. Hace 50 años se editó el primer volumen de Hugo Gutiérrez Vega, el escritor jalisciense, llamado Buscado Amor. Se trata de un vasto poemario que se dio a conocer al público en 1965. Amigos, familiares, lectores de Hugo Gutiérrez Vega, poeta, ensayista, diplomático y maestro de muchos de nosotros, se reunieron en el Palacio de Bellas Artes para celebrar esta publicación y además rendirle un emotivo homenaje a raíz de su reciente fallecimiento. El título del libro, entonces, nos retrata a un joven poeta que descubre y refiere de manera precoz el drama humano más profundo e importante. Incompletos y frágiles, deseamos siempre recuperar el paraíso perdido que nunca tuvimos. Durante el evento se anunció que próximamente la Universidad de Roma traducirá al italiano ese texto como homenaje al poeta nacido en Guadalajara, Jalisco en 1934. Para él el periodismo es una línea de respeto, es una línea de estar presentes con la verdad y de frente a una sociedad. Creamos juntos el Foro de Periodismo Cultural en la Feria Internacional del Libro de Guadalajara. Durante 8 años nos dio clase de periodismo cultural a un grupo de 15 estudiantes y fue verdaderamente valiosísimo toparnos con un hombre que era una enciclopedia andante, ¿no? Lucinda Ruiz Posada, viuda del maestro, regaló a los presentes la lectura de Niño en la arena, último poema de Hugo Gutiérrez Vega dedicado al niño sirio que apareció muerto en una playa de Turquía,
víctima de la crisis humanitaria que afecta a Siria. Esa mañana, tu madre te vistió con especial cuidado, como para el primer día de escuela. Tus botitas lustradas, el pantalón y la playera sin una sola arruga. Veo tu cuerpecito tendido en la playa. Pareces dormido, pero no lo estás. Estás muerto. Te has ido porque este mundo de fronteras y garrotes no te merecía. Te ves tan tranquilo, pequeño niño en la arena. Estás dormido. Vive Dios, dormido. Grite nombres, escriba nombres en mis documentos. Ninguno es mío. El viento de la noche tal vez pueda no entregarme mi nombre. Decir solo que tuve una vez en la luna de la infancia un hombre que era mío como lo eran las manos y los ojos. Para seguir con poesía, la venezolana Yolanda Pantin y el mexicano Antonio del Toro recibirán el premio Poetas del Mundo Latino Víctor Sandoval en el marco del 17º encuentro del mismo nombre que promueven el Seminario de Cultura Mexicana, el Gobierno del Estado de Aguascalientes y la UNAM. Este reconocimiento se estableció en el año 2007 con el fin de honrar la trayectoria del poeta y el promotor cultural Víctor Sandoval. Ali Chumacero, Hugo Gutiérrez Vega, Juan Gelman y José Emilio Pacheco son solo algunos de los escritores que han obtenido este reconocimiento. El poeta mexicano Antonio del Toro es autor de 14 títulos y ha obtenido el Premio Nacional de Poesía Aguascalientes, el Premio Iberoamericano de Poesía Carlos Pellicer y el Premio Internacional de Literatura de Novi Sad de Serbia. Yolanda Pantin es poeta, editora y autora de libros infantiles. La escritora venezolana ha publicado más de 10 títulos y ha sido traducida al inglés, holandés, portugués y alemán. Ambos escritores obtuvieron el Premio Poetas del Mundo Latino Víctor Sandoval 2015, lo que se dio a conocer mediante una conferencia de prensa en el Seminario de Cultura Mexicana. Me da alegría y me enorgullece este premio porque entre los jurados hay gente que admiro mucho y hay magníficos poetas, poetas incluso que he escrito sobre ellos. Los reconocimientos se entregarán durante el 17º Encuentro de Poetas del Mundo Latino, en el que participarán 15 poetas internacionales y más de 20 nacionales para promover la poesía de lenguas romances y estimular el intercambio cultural. Las actividades de este encuentro iniciarán en la Ciudad de México el 22 de octubre con una lectura de poesía en la Casa Universitaria del Libro. Continuará el 24 en el Museo de la Ciudad de México y finalizará con mesas de análisis, debates, talleres y mesas de lectura en Aguascalientes. La Coordinación de Difusión Cultural de la UNAM dio a conocer el programa Plataformas de la Imaginación, Escenarios de la Literatura Electrónica México 2015. Se trata de la primera iniciativa que se realiza en México para integrar una diversidad de actividades encaminadas a explorar desde diversos ángulos la literatura electrónica producida en el mundo. Plataformas de la Imaginación es un proyecto que tiene que ver con las características específicas de los nuevos modos de leer, los nuevos soportes de la lectura, los nuevos diálogos entre el lector y ese soporte que es ya no el libro, sino la pantalla digital, y que tiene que ver con diferentes creaciones, no solo ya por parte del autor, sino por parte del lector. Cuando hablamos de literatura electrónica, no estamos hablando propiamente de digitalización como tal, sino de piezas que incluyen sonido, audio, que están hechas para el contexto digital y que por lo tanto están representando justo esta nueva manera de leer y de tener experiencias estéticas multisensoriales. Con una intervención titulada ¿Qué es la poesía para un robot?, la poeta española Belém Gachí inauguró el Simposio Internacional Máquinas de Inminencia, Estéticas de la Literatura Electrónica. Entonces ahí quiero un poco sintetizar de alguna manera los cambios que todos estos nuevos medios y dispositivos generan en lo que es, en mi caso, escribir poesía. ¿Qué diferencia puede haber entre la poesía digital y un modelo de poesía lírica, por ejemplo? Y entonces desde ahí entrar un poco en este nuevo fenómeno. Además del simposio, tenemos el viernes 9 de octubre en Universum
la inauguración de la primera de las exposiciones. Tenemos otra exposición en el Centro de Cultura Digital y otra en el Centro Cultural Universitario Tlatelolco. También tenemos varias intervenciones en el Museo del Chopo, en Casa del Lago, en el Museo del Palacio de Bellas Artes. Plataformas de la Imaginación, Escenarios de la Literatura Electrónica es un proyecto coordinado por el Laboratorio de Literaturas Extendidas y otros materiales y la UNAM, cuyo propósito es promover la reflexión sobre las nuevas prácticas de escritura y lectura a partir de la incorporación de la tecnología, las ciencias y el arte. Rita Hayworth, actriz emblemática de la época dorada del cine de Hollywood, participó en 32 películas. Quizá una de las más conocidas fue Gilda, un filme de 1946 en el que simuló un striptease quitándose solo un guante. Cosa nada sencilla, y esta figura icónica de Hollywood es protagonista de la novela La estirpe del silencio de la escritora Sandra Lorenzano. Los contrastes en la vida de la actriz sirven a la autora para reflexionar sobre el valor de la memoria, los lazos de solidaridad y la aspiración de justicia en nuestra sociedad. Veamos. Este libro nace como de la sensación de que estaba yo en falta por no haber aún hecho nada por un tema que me preocupa muchísimo, como nos preocupa yo creo que a la inmensa mayoría de los mexicanos, que es la violencia en contra de las mujeres en nuestro país. Investigando un poco sobre Tijuana, encontré la historia de Rita Hayworth en Tijuana, que en realidad aún no es Rita Hayworth, sino que es esta niña que se llamaba Margarita Carmen Cancino. Ella cumplió 13 años cruzando la frontera. Y era una situación muy confusa. Finalmente se sabe, ella también lo contó, que el padre abusaba de ella cuando ella era pequeña y que en Tijuana la prostituía. Tú imagínate esa Rita que es rica, famosa, tiene 2 hijas a las que adora, y detrás de esa imagen que vemos, de ese glamour de Rita Hayworth, está la historia, las 2 puntas de la historia que son las que yo tomo. Por un lado, la Rita niña, que es Margarita Carmen Cancino, y por otro lado, ¿qué pasa cuando esa mujer, todavía no tan mayor, a los 50 y tantos años, empieza a tener problemas de memoria, empieza a tener problemas de ubicación en la realidad, cae en una crisis depresiva junto con su Alzheimer? Y yo la tomo en ese momento, en un momento ya con problemas de memoria, de mucho dolor, de mucha tristeza, y donde en un monólogo casi enloquecido, ella va contando y nos va contando a nosotros, lectores, cuál fue su vida, qué pasó en su vida, por qué llega a eso. Porque la historia no es solamente Rita Hayworth, sino que se va construyendo con otras historias alrededor, con otras historias de mujeres. Hay también una historia policial, hay historias de amor, en fin, pues es una novela, ¿no? No es un tratado sobre la violencia. Aunque en realidad la literatura no cumple ninguna función, lo que sí puede hacer es tocarte ese punto sensible que tú tienes ahí cerquita del corazón. Si tocamos un poquito ahí, creo que ya la novela va a haber cumplido. Emiliano Monge es hoy en día uno de los escritores jóvenes latinoamericanos de mayor proyección en el resto del continente y de otras lenguas. Emiliano es autor de un libro de relatos, así como de algunas novelas, entre ellas El cielo árido, que mereció el premio Jaén de novela, y muy recientemente Las tierras arrasadas, una obra suculenta y poderosa por la cual se encuentra platicando aquí en Inventario con nosotros. Emiliano, bienvenido. Muchísimas gracias. Estás con nosotros en Inventario para hablar pues de esta novela. La migración es un tema constante en México y también en su literatura, los que se van, los que se quedan, los que pasan. ¿Cuál es ese tema, ese punto de la migración que tú quisiste abordar en esta novela? Bueno, primero, muchas gracias por la invitación, me da mucho gusto estar aquí. La migración es un tema que está en mis libros, aunque ahora es la primera vez que es el tema central. Es la migración de centroamericanos pasando por México hacia Estados Unidos, que creo que es un tema que se ha hecho mucho sobre los migrantes mexicanos. La sociedad mexicana se manifiesta mucho por la situación de los migrantes mexicanos, pero no somos capaces de ver o nos negamos a ver la realidad de los migrantes centroamericanos que cruzan México, ¿no? Creo que
La literatura, escuchábamos ahora a Sandra Lorenzano que la literatura sirve para lo que cada quien quiera y es completamente cierto, me parece. Completamente de acuerdo. Completamente de acuerdo. En este caso yo creo que la literatura a mí, o mi interés era que sirviera para hacer visible algo que la sociedad y los gobiernos mantenemos, o tratamos de mantenerlo invisible, ¿no? Poner a la luz ese tema de la migración, que es una migración que importa menos incluso que las otras migraciones, que es un asunto terrible, ¿no? Y que no deja de ser un genocidio, Emiliano, a fin de cuentas. Y que no deja de ser un genocidio. Yo he repetido que se ha convertido en el holocausto del siglo XXI, la migración en general, ¿no? La contradicción representa muy bien la contradicción del sistema en el que vivimos. No hay una sola frontera de primer mundo con tercer mundo donde no haya situaciones, no se creen situaciones de violencia terrible, como tampoco sucede al interior de los países, en las migraciones del campo a la ciudad. Los cinturones de la ciudad también son así de violentos. Es decir, esa migración es un tema que a mí me interesaba mucho y que aquí se vuelve ficción y se vuelve ya una novela con mucho más, por supuesto, ¿no? Justamente ese es otro de los temas que queríamos abordar, porque efectivamente es un tema muy realista, es un tema al que le dedicaste muchos años de investigación, bueno, 3, 4 años de investigación, hiciste entrevistas, tuviste testimonios, y entonces, ¿por qué volverlo novela? Bueno, porque yo creo que se están haciendo cosas muy interesantes desde el periodismo, la crónica, el periodismo en general. A mí, yo lo que sé hacer es ficción, lo que sé hacer es novela, relato, no sé hacer otra cosa, no estoy tampoco interesado. Y creo que la ficción me ponía el reto de volver ficción un tema tan cercano y tan inmediato, ¿no? Tratar de distanciarme por completo de lo que se hace en crónica. Por ejemplo, en general, cuando hablamos de este tema de los migrantes centroamericanos, el periodismo siempre habla de la bestia, ¿no? Del tren. Yo aquí trato de reflejar todas las rutas alternas que hay al tren. El tren no tiene ninguna cabida aquí. Para poner distancia con algo tan inmediato, tan en presente, tenía que construir toda una historia verosímil, no verdadera. Ese era el reto y eso era lo que a mí me interesaba, por eso la vuelvo ficción, ¿no? Por eso la vuelvo novela. Emiliano, pero no es solo una ficción común y corriente. Yo sí quisiera destacar, porque además es inevitable al leer las páginas, el elemento rítmico que es poderoso, que es de una voracidad que recuerda también a cierto procedimiento de nuestro querido y extrañado Daniel Sada, ¿no? Cómo la forma de la música le da una promoción y una locomoción sumamente interesante al relato. Háblanos también de esta composición y cómo participa ese ritmo trepidante para construir lo que también podríamos denominar una épica oscura, una épica de nuestro tiempo. Sí, hay digamos, primero claro que hay una referencia muy velada a Daniel en muchas partes del libro. Daniel Sada para mí es el mejor escritor. Daniel Sada y Gardea, creo que desde Rulfo no ha habido escritores de ese México con esa potencia. Entonces hay una admiración mía hacia ellos dos y eso seguramente queda en el libro hasta de manera involuntaria. Luego, una de las historias que se cuentan es una historia que a mí un día Daniel me dijo, esta te la voy a contar a ti porque esta es para tu literatura. Y una de las historias que se cuenta en este libro es una historia que me contó Daniel poco antes de morir. El lenguaje, por esto mismo, por el interés que yo tengo en ellos, por el interés que yo tengo en esta literatura, donde el lenguaje tiene el mismo peso o la misma importancia que lo que se cuenta, el fondo que la forma, es fundamental en la novela. La novela, digamos, son 20 y tantas horas, es trepidante o trata de ser trepidante por el asunto de que en sí entera es un clímax. No se cuenta lo anterior de las vidas de ninguno de ellos, ni lo posterior. Es una novela que lo que busca es ser 300 y cacho de páginas de un clímax de la vida de todo un grupo de personas que se encuentran en un momento y coinciden sus clímax. Entonces es una novela que tenía que ser muy rápida. Y por un lado entonces son frases que tienen un ritmo de fuga, digamos, un poco si hablamos de lo musical. Pero además también hay una parte que es como tratar de contraponerse a la realidad de la violencia, de la historia, con un lenguaje que no sea violento. Es decir, no hay un habla, no hay caló casi en la novela, ¿no? Es un lenguaje muy cuidado para que ese horror sea contrapuesto, digamos, con cierta belleza que por lo menos cabe en el lenguaje, ¿no? Esa es como la estructura, digamos, general del lenguaje y de la novela. De esta historia protagonizada por Estela y Epitafio. ¿Son los protagonistas? Sí, Estela y Epitafio son los personajes principales de... la novela es un grupo de inmigrantes que son secuestrados, así empieza,
y es todo lo que va a pasar con estos secuestrados y con aquellos que los secuestran. Los líderes del grupo de secuestradores son Estela y Epitafio, y lo que se cuenta también en la novela es la historia de amor de ellos dos, ¿no? Bueno, pues no adelantemos vísperas a los Nada lectores, ¿no? Para que se penetren en estas 22 horas de trepidante y extraordinaria literatura. Gracias, Emiliano. Muchísimas gracias a ustedes. Muchísimas gracias por estar con nosotros en Inventario, por la Hernán. invitación, qué alegría. Hernán, y nosotros tenemos más información. La UNAM, a través del Instituto de Geofísica, la Universidad de Kioto y la Agencia Japonesa de Ciencia y Tecnología llevarán a cabo un proyecto de cooperación científica y técnica en materia de sismología. Se trata de un ambicioso proyecto que incluye la instalación de más de 60 instrumentos de observación en la costa del Pacífico. Expertos de Japón se refirieron a las similitudes que hay entre México y Japón relacionadas con los sismos y tsunamis. En un periodo del 2016 al 2020, expertos de la UNAM, del Servicio Sismológico Nacional y el Centro Nacional de Prevención de Desastres, CENAPRED, así como instituciones y universidades japonesas, realizarán un trabajo conjunto de investigación para evaluar el peligro asociado a grandes terremotos y tsunamis en las costas del Pacífico mexicano. Nosotros tenemos el plan de instalar instrumentos en el fondo del mar, que son sismógrafos y de instrumentos de medición de presiones, y también para poder recolectar los datos de sismos, sobre todo en los lugares donde se observan deslizamientos lentos de tectones o de placas. Tenemos entendido de que el staff o los profesores y los investigadores de geofísica de la UNAM son profesionales de muy alto nivel, y poder trabajar con ellos en conjunto con nuestros esfuerzos, estamos muy seguros de que vamos a poder contribuir no solamente para México, sino también los resultados de investigaciones en el futuro contribuirían también para evitar riesgos en nuestra nación. La investigación científica de este proyecto se realizará a través de una red de observación en fondo marino en la zona de subducción de Guerrero, así como a través del desarrollo de modelos y simulaciones computacionales para generar escenarios de terremotos y tsunamis en la región. Además, se creará material educativo y de prevención de desastres para la salvaguarda de la población mexicana expuesta a sismos y tsunamis en la costa del Pacífico. Recuerden que tenemos 10 boletos para el partido de este sábado, 10 de octubre, que se llevará a cabo en el Estadio Olímpico de Ciudad Universitaria. Se trata de uno de los juegos más tradicionales de nuestra universidad, entre los Pumas y el Politécnico. El partido es a las 10 de la mañana. Lo único que tienen que hacer es llamar en este momento a 56 22 93 21. Recuerde que estamos completamente en vivo, jueves 2:30 de la tarde. Pues hay que estar muy presentes en este partido, que ya es un clásico de clásicos. Ojalá regaláramos tantos, pero No, porque son solamente 10 boletos. nos incluiríamos nosotros mismos, en fin. Los Pumas, como ustedes saben, contra los Burros Blancos del Politécnico Nacional. Una rivalidad que data, como tú bien sabes, Rosa, desde 1936. Y enseguida vamos a ver la información que se dio en conferencia de prensa sobre este encuentro. Los entrenadores Raúl Rivera y Víctor Manuel Castillo pidieron que se lleve a cabo el juego con mucho respeto, emoción y solo rivalidad deportiva entre el equipo de Pumas Dorados de la UNAM y la escuadra de los Burros Blancos del IPN, considerado como uno de los encuentros emblemáticos entre las instituciones de nivel superior más representativas del país. Qué mejor que reunirnos para el preámbulo de este tan querido encuentro por parte de los aficionados de ambas instituciones, y también un encuentro que nos permite desde luego estrechar más los lazos de hermandad que existen entre ambas. Yo creo que para no solamente ambas escuadras, sino para ambas instituciones educativas, reviste una situación muy particular este encuentro, pues por toda la tradición, toda la historia que enmarca el mismo. Este encuentro se celebrará como parte de la temporada de la Liga Mayor 2015 de la Organización Nacional Estudiantil de Fútbol Americano, ONEFA. Los capitanes y entrenadores de ambos equipos exhortaron a participar en esta fiesta deportiva en un ambiente familiar. La rivalidad, aseguraron, solo debe ser dentro del campo, pues quienes lo disputan son estudiantes y deportistas.
Rosa, vámonos, que ya nos vieron. Y nos pueden ver todavía en las repeticiones y también el próximo jueves con más de la agenda cultural universitaria. Adiós.